Seguramente, al igual que me sucede a mí, aquellos que somos padres y realmente amamos con pasión a nuestros hijos, quisiéramos que nunca se fueran de casa. Sí, que hagan su vida, pero por lo menos que estén lo más cerca posible a nosotros, ¿no es cierto? Y de esa cuenta, tal vez el sueño de algunos siempre ha sido poder conseguir que la vivienda de ellos esté lo más cerca posible de nosotros y así entonces mantener esa comunicación de siempre. De ahí entonces el síndrome de aquellos que una vez los hijos salen y comienzan a construir su vida, empiezan a sufrir algo que se le llama el síndrome del nido vacío. Pues parece de que de alguna manera eso lo tenemos dentro de nosotros, en la naturaleza, el apego a tener una familia siempre unida. Y el Señor, nuestro Creador, de igual manera quiere estar muy cerca de sus hijos, listo para poderles auxiliar en cualquier momento. Y de esa cuenta entonces solicitó que se construyera un lugar que luego se llamaría santuario por la presencia misma de Él. Y esa es la razón por la cual, terminando este trimestre, la lección de escuela sabática se ha titulado El Tabernáculo. Ya lo veremos. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la palabra de Dios, el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el verso 5. Y la palabra de Dios dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El antecedente que tenemos acá es muy bien conocido, se refiere a una zarza que encuentra Moisés, está ardiendo, pero esta no se consume. Y finalmente entonces escucha una voz, Moisés, que le dice, mira, cuidado, el lugar en donde estás es tierra santa, no por la zarza, sino por la presencia de aquel que se encontraba en este lugar. Pero analicemos en un instante la etimología del vocablo tabernáculo. Este vocablo que dista ya de hace muchísimos años atrás, en realidad lo que hacía era describir una tienda movible que eventualmente pasó a ser pues una carpa y un lugar de comercio o un lugar de reunión. Posteriormente pasó a ser un lugar de consulta para los dioses y finalmente terminó siendo entonces la vivienda o la morada de alguien a quien se le consideraba un dios, aquel que se le consultaba en términos bíblicos, entonces un lugar sagrado porque el único que es santo se encontraba como su morada ahí y era movible porque su pueblo también estaba en constante movimiento, así que les estaba acompañando de manera constante, pero en sí se refiere etimológicamente a una carpa, a una tienda, a algo que es movible, un punto de reunión que atrae a otros. Ahora, ¿por qué hacer un santuario? Que al fin y al cabo fue la solicitud que hizo el Señor. Esa que encontramos en Éxodo, en el capítulo 25 y el verso 8. Acompáñenme, por favor, seguimos entonces en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 25, verso 8. Figúrense que de acuerdo a la etimología del vocablo, a menos de que porque fue solicitado por el santo, el único que es santo, es que se aplica el vocablo santuario. Dice la palabra de Dios en el verso 8 del capítulo 25 de Éxodo, harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Si no lo hubiese dicho Dios, si lo hubiese dicho yo, si lo hubiese dicho cualquier criatura, no podría haber utilizado la palabra hágame un santuario. ¿Por qué? Porque el lugar en sí mismo no es santo a menos que se manifieste la presencia de aquel que es el único que es santo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Dios? Porque solamente tú eres santo. Eso me lleva a la siguiente consideración. El rompimiento de la relación que hay con Dios crea una falta de protección para el hombre. Es la razón por la cual en Génesis capítulo 3, verso 10, la primera sensación que experimenta el hombre y que esto tiende a acidificar su pH y por lo tanto a degenerar en salud y por lo tanto inevitablemente tarde o temprano dirigirle a la muerte,
es la presencia de un vocablo que no existe en el léxico de la palabra, en el léxico divino, y es miedo. Miedo es la ausencia de seguridad absoluta, de protección. Y es razonable que tengas miedo porque al desprenderse de la fuente de vida que es el Señor, la única fuente que existe, el hombre entonces comienza a experimentar algo que es contra natura y es perder la vida, comenzar a morir, sentirse entonces no protegido. El vocablo sería que se encuentra vulnerable, esa es la palabra que estaba buscando, se encuentra vulnerable a cualquier circunstancia externa, porque Jehová ya no es su pastor, porque ya no habita al abrigo del Altísimo, porque no mora bajo la sombra del Omnipotente, porque todo aquel contra él prevalecerá. En otras palabras, la única forma en que el ser humano puede estar absolutamente seguro es cuando establece una relación íntima con el Creador, porque Él es el que va delante de Él entonces como poderoso gigante, y todos aquellos que le persiguen caerán y serán avergonzados. ¿Me estás siguiendo? Quiero decir entonces que la verdadera razón por la cual el Señor quiere de nuevo, le solicita a Moisés que le hagan un lugar para que esté cerca, aun cuando Él se manifestaba en la nube y en la columna de fuego, es porque el ser humano tiene entonces la seguridad y la certeza de saber a dónde acudir, un lugar que es santo porque Él está allí. Pero este lugar, como veremos más adelante, no llega a ser santo hasta que no sea dedicado, hasta que no le sea entregado formalmente y se le prometa que en ese lugar no va a haber ninguna otra actividad que no tenga relación exclusivamente con algo sagrado, en relación íntima con el Señor. Qué gran amor el de Dios para nosotros, que buscando únicamente el objetivo principal de todo el Evangelio, restablecer una relación íntima, esa que se rompió en el Edén, puede darnos entonces la plena seguridad de que ya no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Y recordarán ustedes que a la luz de 1 Juan capítulo 4 verso 8, el que no ama no conoce a Dios. Dios es amor. Así que la presencia de Dios en tu vida, esa es la que echa fuera el temor. Y es la razón por la cual al romper esa relación íntima con Dios, entonces como consecuencia natural tuvo temor, tuvo miedo de sí mismo, porque él se dio cuenta que no se puede proteger a sí mismo, que no puede prevalecer por sí mismo. Apreciado amigo y hermano, entendamos de una vez por todas, nosotros no podemos salir adelante por nosotros mismos. Es indispensable, es necesario que volvamos a establecer esa relación íntima con el Creador para que entonces volvamos a tener el estatus que por naturaleza fuimos creados, y es el de eternidad. El amor echa fuera el temor, es lo que hablábamos en 1 Juan capítulo 4, también el verso 8 y 18. Ahora, el Señor, anticipando esta situación y esta necesidad de tener una relación íntima con su criatura, establece entonces desde el principio algo que lo aparta de una manera, para siempre, porque todo lo que proviene de Él es para siempre. Lo hace eterno, lo santifica. Dice en otras palabras, mira, yo voy a estar en esa circunstancia para que tú estés también ahí, yo que soy el que lo hace santo. Y me refiero a Génesis en el capítulo 2. Estoy exactamente en el verso 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. En otras palabras, en ese día, en el día séptimo, él toma una decisión muy importante, y es desprenderse de cualquier otra cosa que lo prive de poder tener una relación íntima contigo y conmigo. Qué maravilloso. Saber que papá se desliga absolutamente de cualquier otra cosa que lo distraiga de tener una relación contigo y conmigo. Y por eso es que es santo, porque Él está allí y esperando a que tú te reúnas con Él. Y es algo interesante porque esta es la fórmula contra el estrés. ¿Sabes tú? Tú puedes ir a una farmacia, como lo hemos explicado más de alguna vez. No puedes encontrar una cápsula más que simplemente aquella que te aleja de la realidad, un sedante. Pero una cápsula que te combata el estrés. ¿Qué es el estrés sino el mal manejo de las circunstancias externas? Es un pecado desde este punto de vista, porque es la falta de seguridad de que Dios lo tiene todo bajo control. Y es razonable que lo tengas si tú no tienes confianza en que el Señor va delante de ti.
Por lo tanto, establece en Éxodo capítulo 20 y verso 8 un mandamiento, una solicitud, un principio que está establecido para siempre. Ven y reúnete conmigo, que no se te olvide. Recuérdate, cada 7 días, el séptimo día, despréndete de todo y recuérdate que yo soy Jehová, tu Dios, el que te da seguridad, el que está velando por ti, el que acampa a tu alrededor, el creador de los cielos y de la tierra. Es una enorme bendición entonces saber que en este día podemos estar renovando y cargando las baterías para poder estar seguros de que si Él está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Voy a compartir con ustedes un texto que encontré en la meditación del día lunes de la lección de escuela sabática, y esta dice en su parte final: Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión. Y aquí hacemos una pausa. No hay misiones distintas, hay una sola misión, y es la que se encuentra registrada en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. De la forma en que lo hagas, utilizando los dones que hagas, que Dios te ha dado, el sistema que sea necesario, pero al fin y al cabo, la misión al final es la misma. En segundo término, a anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas, pero tú no lo puedes anunciar si previamente no has aceptado establecer esa relación íntima con Dios. Y es la razón por la cual la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que nosotros hemos sido llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por la sangre del Señor. Pero esa adquisición se debe a que simple y sencillamente hemos decidido finalmente abrirle la puerta del corazón para dejar que Él nos inunde por dentro y que su espíritu sea el que nos llene, que desaloje cualquier otro espíritu que no sea el de Él, un Espíritu Santo, para convertir entonces toda nuestra vida en su tabernáculo, en su santuario. La palabra santuario es una palabra compuesta de santo apartado, ario, lugar. Desde ese punto de vista, entonces, la pregunta, tal y como la hacíamos al principio, es: ¿quién es el único que puede hacer santo un lugar? El Señor. Apocalipsis 15:4. Solamente tú eres santo, y nos transforma en santos a nosotros cuando ya no vivimos nosotros, sino que dejamos que viva Él en nuestro lugar. Sigue diciendo el texto: el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos. ¿Cuáles son los objetivos divinos? Juan. Estamos en Juan, en el capítulo 1 y el verso 12. Así que si me acompaña, por favor. Dice la palabra, estamos en... Déjeme buscar, estoy en el Nuevo Testamento. Puede usted acompañarme. Mas a todos los que le recibieron, estoy en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese es el objetivo final. El objetivo final es ese, porque ese fue el que se perdió. Dejamos de ser hijos de Él. Nos quedamos simplemente en criaturas en el momento en que le desconocemos como papá. Así que no es cierto que todos son hijos de Dios. Hay algunos que son hijos de su padre el diablo, porque hacen las acciones de él, porque tienen el sistema de vida de él, su sistema de conducta, su espíritu. Así que aquí la cuestión no es de personas, como lo hemos estado estableciendo, sino que las personas, los pecadores, pues todos somos pecadores. Aquel que ya no vive él, sino que vive Jesús en su lugar, mira con compasión, con amor, con deseo de sacar adelante a aquel que es pecador, pero rechaza contundentemente el espíritu de pecado que todavía mora en su corazón. Sigamos adelante. En Hebreos, en el capítulo 9, todo el capítulo 9, usted podrá ver cómo eran los ritos que se llevaban a cabo en el santuario terrenal, ese que mandó a pedir el Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25, siguiendo un modelo que se le presentó a Moisés del santuario que se encuentra allá en el cielo. Lo interesante es que la razón de ser del santuario aquí en la tierra era tener un lugar de perdón,
un lugar en donde podía llegar el pecador y ponerse a cuentas con Dios. Y tal como lo hemos estudiado en varias ocasiones, esto se hacía de manera continua. Por eso es que en hebreo se le llama tamid. Un sacrificio a las 9 de la mañana y otro sacrificio aproximadamente a las 3 de la tarde, en donde no es que tenga el cordero valor, sino que simbolizaba y anunciaba a aquel que habría de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que sería presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez este se manifestó, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 9, una vez el Señor muere en la cruz del Calvario, entonces ya no hay razón de ser de seguir haciendo todas estas ceremonias, porque nos trasladamos al santuario celestial en donde Él sigue intercediendo por nosotros. Y como dice la palabra de Dios, entonces podemos acudir confiadamente, Hebreos capítulo 8, verso 5, al trono de la gracia para nuestro oportuno socorro. El propósito del santuario, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 16, sí me acompaña y ahora estoy en el Nuevo Testamento. Me dirijo entonces a Hebreos, al capítulo 4 y el verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16, estoy llegando. Y dice la palabra de Dios en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hallar gracia, la oportunidad de volver a ser llamados hijos de Dios. Eso es la gracia para el oportuno socorro en el momento en que tú más lo necesitas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Él tiene esa inclinación hacia nosotros? Aparte de Juan 3:16, porque de tal manera, es infinitivo, nos ha amado, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, verso 18, que Dios como tú, que te complaces en tener misericordia. Apreciados amigos y hermanos, para el Señor es un placer recibirte en casa y que tú acudas pidiendo perdón, no por tu humillación, sino porque eso le hace saber a Él que tú reconoces que tienes necesidad de volver a ser llamado hijo de Él, de que reconocemos que sin Él no somos nada, que reconocemos que al fin, que el principio de la sabiduría al fin nos ha iluminado la mente y nos ha hecho entender que debemos establecer de nuevo esa relación perdida con el Creador. Y entonces Él se complace, siente placer en recibirnos de nuevo y ponernos al estatus como que si nunca hubiésemos pecado, al nivel de ser considerados por el universo entero como hijos de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. La palabra de Dios establece, como les decíamos, que hay un santuario en el cielo. Esto lo encontramos registrado en Éxodo capítulo 25, verso 9, que fue el que le sirvió de modelo a Moisés, de acuerdo también a Hebreos capítulo 8, verso 5. Pero voy a un punto muy importante. Éxodo capítulo 40, versos 16 y 17. Regresamos al segundo libro de la Biblia, solo que ahora vamos al capítulo 40 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 40, y estoy ahora en el verso 16. Y la palabra de Dios dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Pero hay algo importante, como consecuencia, capítulo 40 de Éxodo, versos 34 y 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y el verso 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y en el capítulo 40 encontrarás entonces de que una vez construido esta carpa, que no era santa hasta que previamente hasta que no se le hubiese entregado al Señor. Era un lugar cualquiera, era una carpa cualquiera. Pero era necesario. Si el pueblo de Israel quería contar con la presencia de Dios, con la bendición directa, con el cuidado directo de la presencia del Creador del universo, tenía que entregársele ese lugar para que no fuera un espacio cualquiera, sino que un lugar santo, porque el santo estaba allí, porque era la casa del santo. Entrégale las llaves al Señor, al dueño de la casa. Así lo diría un amigo.
Hoy en día hay algunos individuos de que posponen la dedicación de un templo esperando de que éste sea remozado, que sea más bonito. Vamos, realmente entendamos un asunto. El Señor no está por el templo, no está por los lujos que pueda tener. Al fin y al cabo habitó en una carpa en el desierto, sino que está precisamente y únicamente para poder estar cerca de ti en un lugar que tú le has entregado. Y le has entregado para que Él se manifieste poderosamente bendiciendo a su pueblo. Así que vamos, entrégale el lugar al Señor y tienes todo el resto de tu vida si tú le quieres poner los lujos que tú quieras de acuerdo a tus posibilidades. No sé si me está siguiendo y me está comprendiendo. Así que finalmente terminamos preguntándonos, ¿qué lo hace santo? Apocalipsis capítulo 15, verso 4. El Señor, la presencia del Señor lo hace santo. Y es la presencia del Señor la que te hace santo a ti y a mí, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Esa es la razón por la cual el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón y te pide que le dejes entrar. Vamos, no está esperando que tú remoces tu vida, que renueves las bancas, que te pinte el templo de tu vida. No está esperando que tú llegues sin pecado. No, es exactamente así. Es que a Él no le interesan las cosas. A Él lo que le interesa eres tú. A Él lo que le interesa es el lugar. Vamos, ábrele la puerta, porque si buscamos primeramente que el Señor habite dentro de nosotros, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Él irá transformando tu vida de gloria en gloria, en la fama y en el renombre que solamente Él lo merece, porque es Él ahora el que habita en ti. Si me estás siguiendo lo que estoy diciendo, vamos, la próxima vez, entonces no dejes para mañana lo que tú debes dedicarle al Señor hoy. Y como pocas cosas vale la pena aprender en la vida, y esta es una de ellas, la repetiremos. No dejes mañana lo que debes dedicarle al Señor hoy. Y hoy es el día para dedicarle tu vida. Y deja entonces que Él la transforme para honra y gloria suya. Y en el rumbo que vamos de regreso a nuestra casa, esa que ha ido a preparar para nosotros, en el rumbo de regreso vamos ya siendo santificados por el Señor, porque hemos decidido entregarle nuestra vida para que Él la haga santa.